Ahí estamos. Entonces queremos saber si una función, si nos dan la fórmula o el criterio de ella, pues yo puedo establecer la fórmula de la derivada. La derivada lo que me va a decir es la pendiente en el punto X, por ejemplo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a empezar con fórmulas como una muy fácil, que sería si la función es x a la n. Ok, esta es la primera. Entonces, la derivada es n, o sea, el exponente se baja que a multiplicar por x y el exponente pierde una unidad, entonces sería n menos 1. ¿Ok? Esas son las potencias de x. Ejemplo, nosotros tenemos las funciones, voy a poner y igual porque me parece más sencillo para escribir, ¿verdad? La función y igual x a la 3. Eso es una función, ella tiene una forma como así. Aquí, ahí me perdonan, pero se ve así, más o menos. Esa es x a la 3. Esa es la parte gráfica. Entonces, yo lo que entiendo es que la fórmula de la derivada es 3x a la 2. Es decir, si yo tengo un punto x cualquiera, la imagen es x a la 3. En ese punto, la inclinación, la pendiente es 3x a la 2. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo es evaluar en un punto en específico. ¿Verdad? Sería en x igual 2. ¿Ok? Entonces yo quiero saber la pendiente en 2. Digamos que en 2 hay un punto, una imagen y hay una inclinación, ¿verdad? En ese momento. Entonces aquí sería evaluar en y', ¿verdad? La derivada en 2. Se puede usar esta simbología. La derivada en 2 es poner 3 por 2 a la 2. ¿Okay? En la fórmula de la derivada. Entonces sería 3 por 4, 12. Entonces la pendiente es 12. Ah, bueno, tiene sentido. Ustedes recuerdan que la pendiente en un punto, voy a tratar de hacer aquí los ejes. Esta función es aquí así creciente. Horrible quedó, bueno, ahí va, así. Entonces digamos que en 2, por aquí está el punto, la inclinación es la pendiente de la recta tangente, o sea, la m de esta recta es 12. Es positiva, ven que la recta crece, ¿verdad? Es creciente. Entonces, en ese punto la función es creciente, ¿verdad? ¿Qué tan inclinado está aquí? ¿Qué tan inclinada está la función? 12 unidades. Entonces, normalmente, ¿qué les ponen a ustedes? Y pone un número negativo, menos 3, ¿cierto? Porque esto es un ejemplo, digamos que el 1, y este es otro ejemplo ahí mismo en esta función x a la 3. En x a la 3, ¿cuál es la pendiente en menos 3? ¿Cuál es la inclinación? ¿Verdad? Entonces puede decir, el ejercicio puede decir calcule y' en x igual menos 3. Puede decir cuál es la pendiente, o sea, la m de la recta tangente. Quiere decir lo mismo, ¿verdad? Pero está redactado diferente. Entonces, ok, la recta tangente es la que me indica la inclinación de esta función. Entonces, ¿qué tan inclinada está la recta? Es qué tan inclinada está la función. En menos 3 vamos a tener el problema del negativo, que a ustedes se les va el avión, ¿verdad? La derivada en menos 3 sería, y usted pone la fórmula, era 3x a la 2, entonces 3x a la 2. ¿Así está bien escrito o está mal escrito? Está mal escrito. Uno lo ve así como normal, ¿verdad? Pero si alguien lo trabaja en la calculadora, la calculadora necesita, porque ella no es adivina, ella no es inteligente, ella necesita que usted le indique que todo el menos 3 es la x, ¿cierto? Aquí decía 3x a la 2. Entonces usted va a poner 3x
a la 2. Necesitas el paréntesis. ¿Okay? Hay gente que lo escribe a la carrera y lo calcula bien porque lo hace a pie, ¿verdad? Lo hace aquí como yo, que voy sacando cuentas. Pero aún así vos tenés que poner el paréntesis, ¿verdad? Esa es la escritura correcta. Aquí sería menos 3 a la 2 da positivo. ¿Ok? Entonces, positivo daría 3 a la 2 es 3 por 3, 9. Por el 3 de afuera, 27. ¿Ves? Entonces así contestás que la derivada es 27 o que la pendiente de la recta tangente es 27. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Con este ejemplo, con esta fórmula para las potencias de X. Bueno. Esto apenas es... Ustedes saben que si tienen duda o algo me ponen en el chat, pero no siempre estoy viendo el chat. Todo bien, dice Walter. Perfecto. Hay propiedades de los límites, de las derivadas, que nos ayudan a resolver entonces un montón de funciones, porque no todas las funciones son x a la 3, x a la 5, x a la 6. A veces las funciones tienen una constante multiplicando o son suma de dos funciones básicas conocidas. Entonces uno agrega esas propiedades en algún momento. Ahorita vamos a poner otra propiedad así básica como esta, como las potencias, que sería la función exponencial, la e a la x. ¿Está bien? Esta función tiene una particularidad. Ella, su derivada en un punto es igual que la imagen en ese punto. O sea, la derivada de e a la x es e a la x otra vez, ¿verdad? Esta es la exponencial básica. Las exponenciales pueden ser 5 a la x, 3 a la x, 1 medio a la x, ¿verdad? Hay diferentes bases que pueden tener estas potencias, pero vamos a empezar con esta. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, ella es única. Ella lo que vamos a hacer es poner de la función e a la x. Vamos a calcular la derivada en 0. ¿Ok? Entonces usted dice, ay, profe, pero es que esta es la más fácil, o sea, la derivada es ella misma. Y ahora evalúo, ¿verdad? Evalúo que la x vale 0. Entonces sería la derivada en x igual 0 sería e, que es un número, es como más o menos 2.71, ¿verdad? Es un número irracional. La x está en el exponente, entonces es el exponente el que sustituimos. Y ahora leyes de potencias, ¿verdad? Que tenemos que dominar. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Ves? Entonces en ese punto da 1. Si a mí me dicen que calcule y', pero en otro punto, en otro diferente, pues nada más evalúo en el exponente con otro valor, ¿verdad? Me pueden decir en x igual 3, entonces la derivada en 3 sería poner e a la 3, que no ocupa simplificarlo, vos puedes poner más o menos cuánto es que valen decimales, ¿verdad? Yo aquí no lo voy a poner porque no me voy a devolver a buscar una calculadora ni nada, pero se pone así, e a la 3 queda como el símbolo, ¿verdad? Si ejemplos en los que sale más sencillo es porque se simplificó con alguna propiedad de las exponenciales y eso. Por ejemplo, en x igual logaritmo natural de 2, ¿ok? La derivada dijimos que es e a la x. La derivada en logaritmo de 2, que es un número decimal irracional, es poner e elevado al logaritmo de 2, ¿verdad? Sustituir la x. Ahora, hay una propiedad de los logaritmos y de las exponenciales y todo esto que me dice que el logaritmo natural se cancela con la e cuando está ahí en el exponente, que lo podemos ver así y que queda el 2. Entonces es muy importante
dominar esas propiedades, ¿verdad? Es de las cosas que se supone que nosotros debemos de saber como de antemano, ¿ok? Esto es lo más jaladillo del pelo, ¿verdad? Si no es así, si no da entero, pues da así con E, ¿verdad? Más o menos para que tengan una idea. Hay gente que le gusta ponerlo aquí en decimales, a mí E a la 3 está más que bueno como para dar la respuesta. Yo sé que nos va a quedar todavía, y ahorita vamos a ver qué pasa con 5 a la X, qué pasa con otras funciones exponenciales, 1/2 a la X, qué pasa con cuando yo tengo 2 a la 2X, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver estos otros ejemplos que tienen bases diferentes o que tienen algo aquí en el exponente. Esa me parece básica, la exponencial y logaritmo natural. ¿Okay? Vamos a poner logaritmo natural aquí. Vamos a poner la función logaritmo natural. No es el único logaritmo, pero logaritmo natural es que la base es e, ¿cierto? Logaritmo natural de x significa logaritmo en base e de x. Así. Bueno, para ella la derivada es 1 entre x. ¿Ves? Entonces, si yo quiero hacer un ejercicio, sería ¿cuál es la derivada? La derivada en, vamos a poner en un valor, la derivada en menos 1. Okay, por aquello, perdón, en menos 1 no. En menos 1 no se puede porque estamos con logaritmo que toma solo números positivos, ¿verdad? Ahí no sé si lo recuerdan o si han estudiado la función logaritmo. El dominio es con números mayores que 0. Entonces yo aquí te tengo que poner un número mayor que 0, sería, y pongamos que 5. ¿Ok? La derivada en 5, ¿cuánto sería? Entonces usted dice, bueno, es 1 entre x, o sea, 1 entre 5. Si las vemos todas individualmente son sencillas, son muy fáciles. Y tal vez la más difícil. La más difícil es la primera. Puede hacer uno invento de ejercicios aquí, ejemplos más enredados porque dice que las potencias de x, ¿ok? Entonces yo les voy a poner una que es potencia de x aunque no parezca, ¿ok? Entonces sería ok, por ejemplo, yo te pongo que la función y igual x raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x. ¿Por qué eso es una potencia de x? ¿Alguien sabe? Okay. Hay una ley de potencia que me ayuda con las raíces a reacomodar y que se vea como una base con un solo exponente. ¿Está bien? Yo tengo que venir y ponerle un 1 si no tiene exponente la base. Okay. Y entonces poner, aquí lo voy a poner de ejemplo, sería, esto no es derivar, es solo transformar la expresión. Entonces sería como, cuando x tiene un exponente aquí m y una raíz n, yo eso lo puedo convertir en x a la m, yo siempre me guío con eso, x a la m, y debajito de la m le pongo la n de la raíz, así. ¿Ok? Es un exponente fraccionario.
Entonces, esto no es derivar, es solo reescribir. Yo reescribo de primero x a la 1/3. Okay, entonces yo tengo que saber leyes de potencias. Si a mí me dicen, calcule la derivada de raíz cúbica de x, entonces yo tengo que transformar de aquí a aquí. Son las leyes de potencia. Y luego de ahí ya derivo. Entonces yo pongo, entonces la derivada, esto es una flecha, aunque no parece. Vamos a ponerle cara de flecha, porque parece carita feliz. La derivada sería, y entonces ya derivas esto. Hay gente que pone que va a derivar, ¿verdad? Que depende del ejercicio, puede estar bien complicado. Y ahora aplica la regla que sería el exponente bajarlo a multiplicar. ¿Qué importa si es una fracción? X es la base y al exponente recuerden que le quitamos 1. Entonces a 1/3 le quitas 1, eso queda 2/3 debiéndolos, quedo debiéndolos, entonces menos 2/3. ¿Ves? Queda menos 2/3. Ahora, ley de potencias, ¿qué pasa si tengo un exponente negativo? Eso quiere decir que la base se puede escribir aquí dividiendo, ¿ok? Ella estaba como a la altura del numerador, aquí arriba. Entonces va a irse abajo a la par del 3. Entonces todos los que están abajo se multiplican entre sí, entonces por eso se ve un por, pero es una x a la 2/3. ¿Ves? Y de ahí tenés x a la 2 y aquí una raíz cúbica. ¿Por qué? Porque otra vez vuelvo a transformar para ver la raíz realmente. ¿Okay? Como les digo, la respuesta está bien. Digamos, esta respuesta está bien. ¿Ok? Pero yo a veces necesito reescribirlo de esta forma para verlo, marcarlo porque viene en un marque con X o porque estoy haciendo de un libro y me ponen el solucionario y de esta forma tal vez no sé si está buena. Si ya lo escribo así ya puedo comparar con la respuesta que me dieron, ¿verdad? De este paso aquí yo debería de saber llegar. Entonces son leyes de potencias, me ayudan a resolver un montón de ejercicios, un montón de funciones. Las puedo derivar porque son una potencia de x, solo que estaban escondidas, son una raíz. ¿Cómo lo ven hasta ahí? No contesten todos, por favor. Voy a tener que preguntar por nombre, más fácil. Oh, menos 2 sobre 3. Ajá. ¿Dónde lo saqué? Me perdí. Lo saqué de acá. 1/3 menos 1. O sea, 1/3 le quito. Yo un 1 lo pienso como 3/3. Eso es un 1. Y entonces en tercios ya puedo hacer la operación que son tercios y a 1 le quito 3, quedo debiendo 2. Siempre hay que restar para poder usar la X con ese valor. Ajá, cuando derivas con esta regla siempre pierde 1 el exponente. Y normalmente cuando son así potencias, que son fracciones, muchas veces da negativo otra vez, porque es una fracción menor que 1. Digamos, yo te pongo raíz quinta, es un quinto. Y a un quinto le quitas 1, quedas con 4 quintos debiéndolos, o sea, menos 4 quintos. ¿Ves? Aquí es donde siempre tienen que recordar, lo pueden hacer en la calco. Ese menos significa se va para abajo la expresión y ahí reconstruyo y se ve como una raíz, ¿verdad? Nada más practicar, sí. O sea, hay que practicar muchas de este tipo. Usted inventa la fracción, la raíz, lo pasa a fracción y repite con números diferentes, así sencillas. Ya luego nosotros vamos a ensamblar todo esto porque hay unas leyes. Voy a tener que insertar página. Insertar paper. Es que me lo hace por inicio. Tenerte aquí. Me da un segundo porque esto lo tengo que hacer al inicio. Aquí está. Vamos a tener ciertas propiedades de la derivación, que son propiedades de linealidad. Es decir, yo tengo ciertas propiedades. Y lo que dice es, tenés
una constante por una función conocida, ¿ok? Y la tenés que derivar. Yo voy a apuntarlo así. K es la constante, f es la función, ¿verdad? F de x, puedo ponerle aquí. Yo tengo que derivar una función así. Entonces, la constante se mantiene, porque está multiplicando, y la función se deriva. Esa es la primera regla. La derivada saca constantes, se dice. Otra propiedad importante. Si tengo dos funciones conocidas y se están sumando, entonces f y g. Ya con esto es combinar funciones y vemos cómo se comporta la derivación. La suma sería la primera función derivada más la otra función derivada y se suman. O sea, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Ves? Así como de memoria, ¿verdad? Si ves la resta es lo mismo. Entonces, perdón, yo ahí les voy a poner un video que va a explicar esto, que ya lo tengo explicado, que trae ejemplos. Tengo como ya varias clases así grabadas, entonces te agarre los ejemplos. Yo siempre explico con ejemplos diferentes. La resta, la derivada de la resta es la resta de las derivadas. ¿Ves? Ya con esto hacemos un montón de ejercicios. Y aparte viene la multiplicación y la división, que no son así de sencillas, es más complejo. ¿Ok? Ustedes esto lo pueden tener apuntado, o sea, uno tiene la lista de las derivadas, eso está bien, se puede usar en examen y demás. Aquí la propiedad no es que la multiplicación de las derivadas, eso es lo que da, no, es más complejo que eso, pero es sencillo. ¿Ves? Aquí es dos funciones que yo conozco, que sé derivar cada una por aparte, están multiplicándose y me piden que las derive. Entonces yo, para escribirlo fácil, gente, yo hago así, yo digo f por g y f por g, vuelvo a ponerlo. Y aquí la idea es que en un producto se deriva una función, f, y en la otra lo que se deriva es la otra función, g. Entonces se lee así, la derivada de f por g es la derivada de f por g más f por la derivada de g. No repetir dos veces la misma, sino que en un producto una y en otro producto la otra. Ok. Y esto lo tienen que apuntar, ¿verdad? Ya así como resumen para el examen y para la vida tienen que hacerlo. F entre G. Okay. La derivada, mientras la derivada de cada una exista, que abajo no se haga cero, ¿verdad? Bueno, que la derivada no se nos anule. Entonces yo puedo derivar. La regla de derivación sería la siguiente. Se parece un poquito a esto, pero tiene algo más. Aquí yo diría f por g y f por g. Y aquí hay una fracción. Y ahí voy. La primera igual, ¿verdad? Se deriva una, se deriva la de arriba de primero. ¿Okay? La derivada de f por g sin derivar. La de abajo sin derivar. Aquí hay otra diferencia, menos. Llevo un menos. Llevo un menos adelante del producto donde se deriva la de abajo. Entonces, menos f por g', ¿verdad? Entonces, menos f por la derivada de la de abajo. Y abajo de todo eso, yo hago una línea de fracción. Abajo va la función que era denominador al cuadrado. ¿Ves? Lo que son fórmulas nuevas. Ahorita se los voy a compartir en el grupo. Aquí está. Como para que la tengan ahí a mano mientras tanto. Dime.
Ok, vamos a entrarle de una vez. Eso es una función que está compuesta por puras funciones conocidas y constantes y sumas y restas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a atacar el problema como por partes. Lo que sí hay que saber es que ese x a la 2 que está dividiendo se tiene que reescribir como x a la menos 2. Vamos a usar esa propiedad del menos para levantar ese x a la 2 que está ahí dividiendo. Entonces recuerde que si tenés un exponente con negativo, equivale a la potencia sin el negativo, pero en la otra posición abajo. ¿Ves? Entonces vos lo que tenés ahorita es esto, y entonces vas a reescribirlo así. Eso es lo que queremos hacer, reescribir con el signo negativo y arriba. Entonces vamos a primero poner aquí que esta es la función, y vamos a poner que calcule f', ¿verdad? La derivada. Entonces aquí uno empieza el ejercicio, uno va a contestar, y yo soy una que yo pongo y igual, así diga f, si es solo una función, no dos, yo pongo y. Entonces, si en un problema solo me dicen f, pues a veces hago eso. Reescribo de primero este x a la menos 2. No estoy derivando, ¿ok? Solo estoy reescribiéndola. Aquí en el otro paso, usted me pone flecha igual, ¿verdad? Entonces, la derivada es la derivada de todo. ¿Ves? No estás haciendo nada, solo estás expresando que aquí en el primer paso reescribiste lo que ocupabas, y que en el segundo vas a decir, bueno, esto es lo que quiero derivarlo. Entonces pones 9x a la 2 más 5x a la 3 menos 2 por x a la menos 2. Y entonces sigo, eso es igual a, y ya sigo aquí para abajo haciendo los pasos de esta parte de la derecha. ¿Cómo se vuelve a escribir? Se escribe, vean, pónganlo, podemos hacerlo de inmediato, ¿verdad? La constante se mantiene, y ahora aplico la regla para x a la 2. Entonces, la derivada de x a la 2. Dos x pruebe. Ajá. 2x. Si ocupan el a la 1, lo ponen. Yo, digamos, yo ya no lo pongo, porque es un 1 y los exponentes ahí, pues, no se le pone el 1 normalmente. Recuerda que va un por con el 9, ¿verdad? Luego más 5 por x a la 3. Vuelves a aplicar esta regla. A la 3. Entonces bajas ese 3 y el exponente ahora queda más chiquitito, pierde una unidad, entonces a la 2. Siempre te fijas en los signos, sigue menos 2. Y con cuidado haces esto del exponente. Va a bajar a multiplicar, o sea, es otro menos 2. Eso me va a generar un positivo. Menos por menos da más. Y x, ojo ahí, negativo, le quito 1. Se ve más grande, ¿verdad? Menos 2 menos 1, menos 3. Ya está derivado, nada más nos falta entonces reescribirlo como de una manera más simplificada. 9 por 2, 18, 3 por 5, 15, 4, x a la 3, bueno, ya podremos poner así, x a la 3 abajo. ¿Ves? Entonces estás usando la regla de la suma para resolver ahí una función compuesta de varias. Es una función que es racional, todavía tiene polinomios y una parte racional, puede tener logaritmos, puede tener una función exponencial, ya podemos combinar varias funciones. Entonces vamos a hacer una del producto. Esta es una suma, ¿okay? Vamos a dejar aquí que esta era de la suma, ¿verdad? Casi que estábamos practicando eso y sacar una constante, pero eso debería de ser sencillo. Ahora, se complica mientras más combinamos operaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer del producto. Vamos a hacer... Calcule y', si y es igual a... Y aquí te pongo... esta por... Y vamos a poner x a la 2
menos 3x. A ver, bueno, logaritmo. Para combinar ahí un poquito. Se ve que es un producto, ¿ok? Entonces vamos a practicar a hacer como que este es F y como que este es G. Y entonces el producto sería combinar aquello que les dije, ¿verdad? Vamos a combinar. Van a poner, podemos poner de una vez, pero con el signo de prima, ¿verdad? La primera es el primer factor, derivada. La segunda, sin derivar, más, y ya aquí pones la otra, la que ya derivaste ahora, ¿no? Y pones la segunda, que era G, ahora sí, derivada. ¿Okay? Si no lo logran ver, este es F, que está prima, este es G, este es el más de la fórmula, este es F, sin derivar, y este es G'. ¿Ven? Esto en rojo no lo ocupas apuntar, te lo estoy poniendo para que lo visualices. Entonces, primero ese planteo, porque estaba planteada la función como un producto, entonces me puedo ir por el producto, por la regla del producto. ¿Ves? Hay productos más feos, más grandes, que después uno aprende una técnica, pero esa va a venir ya para después del examen, ¿verdad? Estamos haciendo repaso para examen y tenemos que ver derivación logarítmica. Eso ayuda cuando hay muchos productos así con unas potencias muy grandes, como que 2 más e a la x tengan 1 a la 10. Ahorita no lo estamos viendo así, sino que lo básico que es paso a paso. Cuando uno empieza a ver el tema, primero ve esto, ¿verdad? Un producto sencillo, cómo lo descompone. Y bueno, ahora sí, ve que cada derivada no es tan difícil, tiene 2 componentes. Y aquí viene, pues ya la parte de derivar. Vamos a derivar esto. La derivada de 2. Yo pude poner ahora que la derivada de una constante es 0. O ustedes pueden poner vamos a ver cómo lo podríamos decir. Ok, piénsenlo así. Esta es la función constante 2. Y si a mí me dicen, profe, de ahí es la pendiente, ¿cuál es la inclinación que tiene esta función aquí gráficamente? ¿Qué inclinación tienen las rectas horizontales? M igual, pendiente igual 0. Entonces imagínate cualquier función constante, digamos, te imaginas una aquí, en un número negativo, en menos raíz de 3. Es una función, esta que está aquí en azul, ¿verdad? En verde, no sé. ¿Qué pendiente tiene? 0. Y si está aquí la función constante 0, ¿qué inclinación tiene? Inclinación 0. Como la derivada me dice la inclinación en cada punto, estas funciones son especiales. En todos los puntos es la misma inclinación, 0. Entonces es como una regla, una ley, que entonces si tenés una función que es constante, la derivada de esa función especial es 0, ¿verdad? Gracias a esta interpretación gráfica yo veo la derivada de una constante 0, ¿verdad? Cuando está así solita. Entonces vamos a derivar las dos, o sea, derivar el 2, la constante es 0, derivar la exponencial es ella misma, y ese resultado viene en un paréntesis mientras veo qué más hago. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? Me dicen si me entienden que esto derivado es esto y esto. Vean, voy a poner el aire un momentito porque está haciendo mucho calor. Si hace mucha bulla me dicen si molesta, porque ahora está haciendo un ruido ahí, pero me estoy súper ahogando.
Creo que no lo puedo poner, suena mucho, ¿verdad? No, Mucho que suena, pero tranquila, no suena. tanto. Parece que fuera en una bicicleta arrastrando una lata de atún, una cosa así suena. Y me da pena, pero de ahí, Willas, aquí parece que voy en el ferry. Bueno, porque esto solo lo estoy copiando. Por las zonas derivadas. No son las derivadas, no tengo que hacer nada, solo lo copio. ¿Ves? Cuando tenga este prima, que no es un 1, es un prima, y por favor lo hacen así curviadito, ¿verdad? Para que cuando yo les revise algo en examen, pues se entienda que no es un 1, ¿verdad? Yo por eso el 1 a veces lo hago así, para que no sea mi 1 normal, porque empieza a ser chueco y se parecen. Esas partes nunca vas a tener que hacer nada. Ok, ahora lo voy a poner ahí en rosado. Esta no había que derivarlo. Ahora es la otra, la que ya derivé, aquí no se deriva. Y el más es el más. Entonces todo eso baja aquí. Vos vas a trabajar en dos partes pequeñas, ¿verdad? Por aparte. Ahora sí, la derivada de esta parte va entre paréntesis. Si lo pongo solo ahí pegado, no se va a entender bien. Entonces x a la 2, su derivada es 2x. Luego viene el menos. Y ahora me van a decir algunos, ¿por qué este 3 la derivada no va a ser? Pero es que 3 está pegado como una constante, multiplicando al logaritmo. Entonces, esta constante se mantiene y logaritmo se deriva. ¿Okay? Es cuando la constante está sumando o restando que su derivada da 0. Y si a alguien se le ocurre, es que se ve como un producto y la hago con regla del producto, hacela y vas a ver que te da 3 y te da 1 entre x. Cualquier otro término se anula. Entonces, lo mejor es constante por función, la constante se mantiene. Constante sumándose o restándose, solita, entonces la derivada es 0. Ya esta es la respuesta y está bien, está correcta. No nos vamos a poner a desarrollar todo. Lo que ustedes pueden hacer es de quitar este 0 y dejar a la x, que ya no ocuparía paréntesis. Dejar esto así, pero en este momento no necesitamos simplificar más. Esto no puede salir nada factor común porque tiene un 2 sumando. Y aquí de ahí no. De 3 entre x para que se vea mejor. Y ya lo puedes dejar así. La idea es que apliques la propiedad, no que te pongas a simplificar. Eso no es lo que se te está evaluando, sino que el producto. Ok, ahora vamos a hacer uno de cociente, de división. Y recalco, son dos partes donde vos trabajas. Si son funciones muy complicadas, te sugiero que siempre trabajes aquí a este lado como borrador y pongas la derivada de una y la derivada de otra. Y cuando vas a plantear aquí, no se te enreda. Que hay gente que se le enreda mucho esto que yo escribí y saber cuál está derivando, pensarlo, y las otras solo copiarlas, se pierden y a veces no copian un montón de letras y símbolos, ¿verdad? Entonces me dejan símbolos botados, pero es porque se confunden. Vamos con la de un ejemplillo. Ya no sé ni cómo voy numerando esto. Este es del producto. Vamos a hacer uno de el cociente. Cociente o división, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de la división. Y entonces ponemos calculen G' de x y G es igual. Entonces aquí podemos poner ok, vamos a hacer esta raíz más corta. Así. Es un cociente de dos funciones. Y lo más simple para nosotros es mantenerlo así, esta suma completa de arriba como una sola función y la otra que está dividiendo. Entonces cuando yo les digo que pueden hacer las cosas aparte,
así, ¿verdad? Ves esas dos aparte, puedes apuntarlo aquí. Igual para examen pueden apuntar aquí pasos que no les dañe mucho el desarrollo. Por ejemplo, yo puedo poner la de arriba, yo ocupo la derivada, profe, entonces puede hacer aquí la derivada. Bueno, para sentarse y hacerlo bien, después ensambla todo. Entonces, la derivada, entonces dice, bueno, sería, por ejemplo, así como lo escribe un alumno, sería 6 por la derivada y pones x a la 3 medios, porque solo está transformándolo, no está derivando, más x si se la sabe derivar rápido, entonces la hace, entonces x a la 1 y aquí hay un 1, entonces sería 1 la constante y el exponente 1 baja y la x queda a la 0. Entonces vemos que x a la 0 da 1, todo a la 0 da 1, todo número diferente de 0. Entonces, esta es como decir la función lineal, la identidad 1x, ¿qué pendiente tiene? La pendiente es 1, la m es 1 en la función lineal. Entonces aquí alguien puede saber que esto es solo un 1, nada más. Bueno, aquí le queda poner el 6 y ahora sí derivar, que sería bajar el 3 medios y poner x y pone 3 medios, le quito 1, porque eso es derivar, quitarle aquí 1 al exponente, quedaría un medio, lo pueden hacer en la calculadora, y más 1. Repito, una suma de dos cosas, la constante se mantiene, la raíz se transforma y se va a derivar, más la derivada de 1x es 1, todo eso vale por 1. ¿Okay? Entonces aquí viene, ahora sí deriva, es esta parte de aquí. Entonces 6 se mantiene, el más 1 se mantiene y aquí se deriva por la regla de la potencia. Ok, tenés ese ahí, ya sabes que lo puedes usar. Y luego tenés el otro. Ay, perdón, aquí quería poner 2e a la 3x. A ver, no, disculpen, vean, no voy a poner 3, voy a poner x. Porque lo que puse e a la 3 es una constante y no me sirve. Quería decir 2 y una función que tenga x entonces es e a la x. Ok, ahí perdonen, es que se me fue el avión. Aquí vamos a poner 2e a la x, la derivada, y entonces recordamos, esta es fácil, la derivada de la constante y de la exponencial se mantiene la exponencial. ¿Ves? Entonces ya tengo las dos cosas que voy a usar en el examen. Si quieres, este 6 por 3, 18, entre 2 da 9. Entonces, yo te sugiero que pongas 9, raíz de x y el más 1, ¿verdad? Como respuesta final de simplificar un poquito porque no está tan complicada y ya se ve un poquito mejor así. 9 raíz de x, la raíz que hasta aquí y más 1. Entonces vamos a poner aquí ya la respuesta como si fuese un examen. Entonces yo pongo g' de x sería, y entonces ensamblas de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? Que era la derivada de la primera, la segunda sin derivar, luego un menos de la fórmula, pones otra vez 6 raíz de x a la 3 más x por 2e a la x derivado. ¿Okay? O sea, derivo una y luego derivo la otra. Y esto es solo planteo, pero estás enseñando que trabajas la fórmula, ¿verdad? La sabes. Esta es la de abajo, al cuadrado. Ese es el planteo. Y ahora, a mí me gusta esto aquí hacia un lado porque yo les reviso los errores de derivación más fácil. Y si aquí está bien, es rapidito de ver aquí que está bueno, porque aquí uno revisa que se sabe la fórmula, que la planteó bien, y ya lo que sigue es ensamblar. Entonces, la derivada de esta primera, bueno, este amarillo era el de abajo, entonces vamos con el rosado. Ustedes van a ver aquí qué fácil. Está esta, la respuesta es esta, ¿cierto? Entonces usted va a poner ahí
9 raíz de x más 1. Cierro paréntesis, copio todo lo demás, que era 2e a la x. Si quieren le pueden quitar el paréntesis porque es un producto, no se afecta. Luego menos, ¿ves? Sigues con todo. Y donde otra vez hay que calcular una derivada, entonces te vas a fijar, esta derivada se hizo aquí, esta es la respuesta. ¿Ves? Entonces vas a poner eso y ya. El de abajo no hay que hacer nada, particularmente poder repartir el elevar al cuadrado y queda un 4 y queda e a la 2x, pero digamos no es necesario, se puede quedar así. ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Preguntas? Así con cualquier función que nos den, yo puedo agregarles más propiedades o tablas de derivación. Y por ejemplo, es que ahí se me borra todo. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a copiar una regla. Si lo que tenemos es la función, digamos, exponencial, pero en general, no e a la x, sino que cualquier base a la x. Esa base, ustedes tienen que recordar que teníamos opciones que podía ser entre 0 y 1, o bien que la base sea mayor que 1, para que sea una función exponencial. Si no saben mucho, ustedes ponen en Google función exponencial y de algún recurso que a ustedes les sirva la explicación de cómo es la función y por qué la base está entre esos números. Ahora, como la base no es e, ella tiene una leve diferencia. Su derivada es ella misma por logaritmo natural de la base. Okay. Esa es una regla nueva. Y lo mismo pasa con el logaritmo. Si yo tengo, voy a poner así, si yo tengo que la función es logaritmo natural, logaritmo en base a, logaritmo en base a de x, entonces la derivada es, vamos a poner aquí, y' es, habíamos dicho que el logaritmo era 1 entre x, entonces es 1 entre x, y aparte aparece este logaritmo natural de a, pero aparece aquí dividiendo, entonces vamos a ponerlo así, logaritmo natural de la base. Okay. Si ustedes lo buscan en algún lado, bueno, puede que esto, como es una constante, logaritmo natural de, sería un número, ejemplo 3, logaritmo natural de 3, las constantes se ponen adelante, entonces puede aparecer escrita aquí adelante de la x. El punto es que esos dos componentes está el núcleo, ¿verdad?, de la derivada, que es el 1 entre x. Como es otra base, aparece el logaritmo natural de la base, dividiendo si es para logaritmos y multiplicando si es para funciones exponenciales. ¿Ves? Entonces aquí uno te puede poner ejemplos y ya después uno los mezcla o hace ejercicios de funciones como más grande el criterio, pero aquí vamos a verlo así como para que ustedes lo noten. Ejemplo, y igual 2 a la 2x. Este me dice, profe, me están metiendo un gol aquí porque el 2 está arriba, la base es 2, entonces no, la base no es 2, hay que saber una ley de potencias, que es 2 a la 2 a la x. Esto que está aquí escrito es 2 a la 2 a la x. O sea, es un 4, porque 2 a la 2 es 2 por 2, repetida la base, entonces 4 a la x.
Ok, ¿quieren que la derive? Entonces la derivada sería ella misma, y como es exponencial es por logaritmo natural de la base, que es 4. Usted no puede ver la base si no está despejado puro ese exponente. No sé si lo ven aquí. Aquí el exponente no estaba bien, dice 2x, aquí sí. Entonces yo ya puedo decir que 4 es la base porque el exponente es x. Yo tengo que preservar eso, una base con un exponente x. Por eso a mí se me ponen ejemplos tramposos, pero si me cuestan es por las leyes de potencias y cositas de esas, ¿verdad? Un ejemplo, yo te pongo 5 a la menos x. Aquí vamos a ver la otra ley de potencias. X no está solo en el exponente, entonces tengo que transformar que se vea solo x. Entonces es 5 a la menos, pero yo no puedo poner un menos solo, sería a la menos 1. Ahora, 5 a la menos 1 es un quinto, entonces estaba escondido el un quinto. Cuando la base está ahí, ¿verdad? Es un número cualquiera, el exponente es x con un negativo, ese negativo hace que yo le dé vuelta a la base. ¿Mm? ¿Por qué 5, profe? Este es otro ejemplo, otro, el 2. Ah, Estoy ok. haciendo aquí en hojita varios porque son pequeñitos. Entonces, este es uno y aquí está la respuesta de la derivada. Y este es otro, con qué pasa si tiene un exponente negativo, pues. Son cosillas que tienen que transformar antes y yo sé que tal vez no vienen de un curso de precálculo, entonces no lo dominan. Entonces, aquí en este tema de derivar exponenciales, se usan a veces trucos de leyes de potencias, ¿verdad? Como en límites ocupamos un tema que es factorización. Aquí mucho es truquillos de potencias. Ya que tenés la base, ahora sí vas a derivar. Derivo y la función es ella misma por logaritmo natural de la base. Entonces pones un quinto. ¿Ves? Entonces ya sabes derivar exponenciales sin importar qué base tengan. Y también aquí ya podríamos hacer otros, que sería un ejemplo con logaritmos. Digamos que es logaritmo en base 10. Se pone log normalmente. ¿Okay? Si hacen los ejercicios en Wolfram Alpha, se fijan porque para Wolfram Alpha, cuando uno pone log nada más así solito, para él es logaritmo natural, ¿verdad? Seguro, no sé, los gringos lo usan así, ¿verdad? Entonces ahí tienen cuidado cómo se usa en Wolfram. Nosotros usamos logaritmo y no se pone nada. Ahorita voy a poner el 10 para que se vea. Logaritmo en base 10 de x. Bueno, aquí no hay que construir nada, solo fijarse que hay un 10. Entonces la derivada sería 1 entre x, porque es un logaritmo, y aparte ahí abajo, o sea, dividiendo toda la expresión, abajo vive logaritmo natural de la base. Logaritmo natural de 10. ¿Ves? Y así con cualquier otra base. Normalmente con logaritmos no hay muchas variantes, ¿verdad? Logaritmo en base 2, algo sencillo. ¿Ves? Digamos que inventamos uno aquí. Logaritmo en base 2 de x a la 3. ¿Ok? Esto se puede transformar pero ya lo mismo, leyes de potencias, ¿verdad? Ustedes me dicen, me pueden escribir ahí en el chat, profe, no sé ni qué está hablando, ¿verdad? Hay una propiedad de logaritmos, que el exponente aquí del argumento del logaritmo se puede pasar a multiplicar adelante. Entonces, ese se puede multiplicar y no tiene nada que ver con derivar. Es una propiedad de logaritmos. Se puede reescribir así. ¿Ves? Entonces, claro, cuando yo voy a derivar esta función, la derivada es el 3 que se mantiene como constante. Ojo ahí, ¿verdad? Por logaritmo, que su derivada es 1 entre x. Y como es de otra base, entonces abajo va logaritmo de la base.
Entonces, esta derivada este número se puede acomodar como 3 logaritmo de 2, ¿verdad? A ver si lo puedes ver así, por x. Porque todo esto es número. ¿Ves? ¿Dudas hasta ahí? Es como meter en la lista de fórmulas que debemos de tener ahora para derivar. Vamos a hacer un receso. Está bien, vamos a tener 15 minutos de receso. Porque sí quiero aprovechar el rato para ver un poquito regla de la cadena. Perdonen porque va a ser cansadito. Pero yo siento que hemos estudiado bien lo de límites. Esto lo quiero ver con tiempo, esta parte, porque yo todavía el martes puedo ver materia, ¿me entienden? Como que falta una semana para examen y más, porque lo vamos a hacer viernes. Pero no quiero que se les quede tanto de estudiar solos. Entonces sí quiero hacer algunos de regla de la cadena para que ustedes vean cómo es. Y vámonos al receso. Venimos a las 9. ¿Está bien? Voy a parar la grabación. Ok, para entender un poquito qué es la regla de la cadena, tenemos que entender que es composición de funciones. ¿Está bien? A mí me van a evaluar que yo derive dos funciones compuestas. Eso es gracias a la regla de la cadena, que yo entiendo cómo es la regla de quién va a derivado primero, qué se hace con una función y la otra. Pero bueno, vamos a ver qué es composición de funciones. Digamos, aquí está como un ejemplo, ¿verdad? Como si cada maquinita fuese una función. Entonces yo tengo un elemento X, ¿verdad? Y en ese elemento entra a una función que sería como una máquina, ¿verdad? Y esa función en este caso yo le puse de nombre f. Cuando yo meto un elemento x en la función f, me da como resultado f de x. ¿Ok? Digamos que ya eso es un resultado. ¿Ya? Y ese resultado, si yo lo meto en otra máquina, o sea, en otra función, entonces el elemento que está agarrando g no es x, ¿verdad? Es ya un resultado previo. Es como f de x. Entonces, cuando sale de la máquina g, yo le apliqué la fórmula de g a lo que entró, que es f de x, ¿me entienden? Entonces, x pasa por dos procesos, x pasa por el primer proceso y es f de x, ¿verdad? Apliqué la primera fórmula, ya da un resultado, y ese resultado pasa por otra máquina que es g, y entonces ese resultado final es aplicarle g a el resultado f de x. Entonces se lee g de f de x, ¿verdad? Esta es la simbología que utilizamos, ¿ok? Como para que ustedes se ubiquen, la función que esté más cerca de la x es la que se aplicó primero. F fue la primera que se le aplicó a x. Y ya ese resultado se le aplica la fórmula de g, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, es como de derecha a izquierda, más bien, ¿verdad? Que uno tiene que leer la información. Uno se puede imaginar que es como una gran empresa que procesa un producto, digamos una fruta. Entonces la fruta, el primer proceso me da como una pulpa, y de esa pulpa, entonces lo meto en otra máquina y me da ya unos jugos, ¿verdad? O me da, yo con esa pulpa lo que hago son gelatinas o postres, ¿me entienden? O jaleas. Entonces depende de las máquinas, pero imaginemos así un proceso donde el elemento X le pasan dos cosas o tres cosas en orden, ¿ok? Entonces eso se llama composición de funciones porque yo compongo dos o más de ellas. Entonces aquí está explicado con dos funciones. Se escribe g de f de x, quiere decir que f fue lo primero que se le aplicó. Esta es la primera, de adentro para afuera, ¿ok? La primera que se aplica, y esta es la segunda, ¿ok? Entonces ustedes por ahí se organizan, ¿verdad? Entonces aquí este es un ejemplo, este es el número 1. Entonces tenés la función x a la 2 más 1, esa la estoy inventando, ¿está bien? Y la función g, la segunda que se aplica, es raíz de x. Vean que ella está escrita en términos de x, o sea, g toma algo y le aplica la raíz a ese algo.
Entonces, si a mí me dicen que calcule g de f de x, ¿qué fórmula tiene esa función? Entonces yo digo, bueno, f de x es x a la 2 más 1. Pero le voy a aplicar a eso, le voy a aplicar la fórmula de g, que es simplemente sacarle la raíz. Por eso uno ve mucho que dice g de u, raíz de u, para que uno no se enrede, ¿verdad? G de algo es raíz de ese algo. Entonces ya uno sabe que aquí es ponerle la raíz a este algo que tomó. ¿Ok? Ahora vamos con el otro. A veces las funciones son complicadas y uno tiene que ver cuál función está metida dentro de otra más grande que yo conozco. Entonces, este segundo ejemplo tiene una función f, ¿verdad? Le llamé f, y dice que es 1 menos 3x entre 2x. Y g le puse el logaritmo natural de x, o puedes verlo como g toma algo y arroja logaritmo de ese algo. ¿Verdad? Que yo digo la palabra, a veces yo escribo algo aquí textual, ¿verdad? Como para no confundirme. Entonces, g va a tomar, veámoslo así, g es logaritmo de algo. ¿De quién? De f. Ah, bueno, aquí adentro del logaritmo es que va toda la fórmula de f, que en este caso es una fracción, 1 menos 3x entre 2x. ¿Ves? Lo importante es que veas cuál es la función de afuera y cuál es la que está adentro. Usualmente componemos con raíces, con logaritmos, con exponenciales. ¿Ves? Y si yo quiero ver una exponencial, vamos a hacer un tercer ejemplo con una exponencial. Perdón. Aquí sería poner ejemplo. Vamos a poner que es una función lineal, 2x más 1, y que la función g es exponencial 5x, que calcule la composición en este orden. Yo puedo componer en el orden inverso también, depende de lo que esté planteado, pero ahorita lo que quiero es que vean que en qué posición va, por ejemplo, g a la segunda, va a tomar un resultado. Entonces yo voy a poner g de algo, ¿verdad? Que voy a poner algo, es igual a 5 elevado a ese algo. Porque a veces cuesta un poquito ubicarlo en las exponenciales. G toma un valor y ese valor va en el exponente de 5. Entonces aquí, ¿cómo nos queda? 5 elevado a, y aquí arriba va la función f, aquí va f de x. ¿Ven? Entonces ahí va 2x más 1. Entonces vamos a borrarlo, ya que esto lo visualizamos, 5 a la algo, ese algo es f de x. Entonces aquí arriba va 2x más 1. Lo que quiero es que, no es que estés planteando esto, sino que identifiques en funciones que te dan y digas, mira, esta es la función que va de primero, esta es la que va de segundo. Esto es lo que cuesta identificar cuando les pongo una exponencial, que ustedes digan, ah, la primera función es el exponente. La segunda que se aplica es la potencia, la exponencial. Voy de nuevo, lo que está en el exponente iría como primer función y lo que va de segunda función es la exponencial. ¿Okay? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con regla de la cadena? La regla lo que dice de la cadena. Vamos a escribirlo así de una manera que entendamos, ¿verdad? Vamos a poner primero yo lo pongo como funciones porque a mí me gusta verlo así. Si yo identifico una composición de funciones y yo quiero derivar eso, yo debo de respetar lo siguiente. Primero, saber cómo se deriva la última de las funciones. ¿Cómo se deriva? Esa fórmula de derivación se le aplica a lo que está dentro, ¿verdad? Lo que tomó esa función, que es f de x, ¿verdad? Y aparte, multiplicando, se pone la derivada de eso que está allá adentro, la derivada de f. Repito, g de f de x derivado es la derivada de g que se le aplica a f por la derivada de f.
Si uno lo repite, pues también se ayuda a aprenderlo. Otra forma de verlo es, a veces uno lo ve con la función f nada más. Uno pone así, f de u. Como les digo, u significa otra función más ahí que yo identifiqué. Entonces, yo voy a derivar esto. F es una fórmula que identifico fácil, una potencia, un logaritmo. Adentro hay otra función. Entonces es la derivada de la función, se le aplica a esa expresión de ahí adentro por la derivada de lo de adentro. Esto lo pueden ver en muchos libros. F de u derivado es f' de u por u', ¿verdad? Donde u representa a una función. Pongámosle g, le podemos poner h, lo que sea, ¿verdad? Digamos hx. Es una función que está ahí adentro. Entonces, u' significa la derivada. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Solo que con esta f de u aparecen muchos ejemplos. Entonces, hay gente que le gusta ver las fórmulas de derivar con la letra u, ¿verdad? O ven alguna fuente, algún libro o algo. Entonces, puedo escribir mis fórmulas de nuevo, pero con ese u' afuera. Es decir, u, una función conocida, elevada a la n. ¿Ok? Quiero derivar. Entonces, u ya representa la función que está dentro. Elevar a la n, a la 2, a la 3, a la 4, a la 1 medio, a lo que quiera, ¿verdad? De la regla de derivación es n y u queda a la n menos 1. Pero si u significa una función extra que está aquí metida, entonces tengo que poner por u'. Entonces así uno puede escribir muchas reglas. Puedo poner la de logaritmo. Entonces puedo poner logaritmo de u, lo voy a derivar. Entonces sería 1 entre u. Y pongo por u'. Entonces en muchos libros yo veo de una vez u' sobre u, ¿verdad? Porque esta fracción con este u', pues se juntan los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo en multiplicación. No sé, la de una función exponencial. Entonces podría poner u a la x, ¿verdad? Espérate ahí para ver. No, sería, espérense, ya me dice bolita solita. Aquí, una base a y el exponente que tenga una función conocida. Eso es lo que quiero decir, perdón. Entonces, si quiero derivar eso, digamos 5 a la, y arriba va una función, 2x, x a la 3, cualquier función que se me ocurra. Entonces, aquí número y aquí una composición, hay una función más elaborada. Entonces, la regla es la siguiente. La derivada es ella misma, sale el logaritmo natural de la base, eso ya lo teníamos, y por regla de la cadena, porque aquí hay una expresión que es una función, sería su derivada. Siempre es por u', eso es lo nuevo que vamos a apuntar. Entonces, con esos tres ejemplos, vamos a tratar de hacer unos 3 ejemplillos. Okay, ejemplo 1, digamos que tenemos una base que sería, pongamos algo fácil, 2x a la 3 más 1, y aquí el exponente es 10. Pongo un 10 para que sea exagerado, para que usted no piense en fórmulas notables y desarrollo. No, ponemos un a la 10. Nadie va a desarrollar algo elevado a la 10, ¿verdad? Me dicen que derive. ¿Que cuál es la derivada? Entonces yo digo, bueno, esto es u. Esto que está aquí adentro es u. ¿Ok? Entonces usted puede ponerlo aquí para que yo le entienda, digamos en un examen o algo así, usted puede poner 2x a la 3 más u. Yo voy a usar la derivada de eso, entonces puedo apuntarlo aquí, a un lado, como para tener los pasos en limpio, ¿verdad? 2 por 3, 6, x a la 2. Esa es la derivada, porque 3 vas a multiplicar, queda x con un 1 menos en el exponente. Luego el más y la derivada de la constante es 0, ¿verdad? Entonces esta es la derivada. Tenés estas dos cositas
Y entonces vos decís, bueno, voy a poner esto, sería la derivada de y es derivar, de ahí todo, profe, 2x a la 3 más 1 a la 10. Y entonces vos pones, bueno, la derivada sería a la 10, ¿verdad? A la 10 es bajo el 10 y ahora pongo la misma base a la 9. Esa es la regla de derivación. Tengo u a la n, tengo esta, la primera, u a la n. Entonces es n baja a multiplicar, pongo u y pongo a la 9. Y aparte va la derivada de eso que está aquí, de u. ¿Okay? Voy a poner el planteo. Uno debería de escribir 10 por 2x a la 3 más 1 a la 9 por 2x a la 3, que es lo de adentro, derivado. Este es como, derivé un poquito aquí, me falta aquí derivar otra vez, ¿verdad? Son en dos secciones uno deriva. Ahora, esta primera sección ya no vamos a hacerle nada. Usualmente queda aquí más a la derecha lo que yo sigo trabajando. Entonces, la derivada de solito, 2x a la 3 más 1. Ah, bueno, yo ya lo hice aparte, era 6x a la 2. ¿Ves? Tenés que identificar quién es u, y ya sé que usted bueno, ya lo pinte, o vea que es una u, y si usted quiere aquí, esto es como un borrador, esta parte, ¿verdad? Ustedes saben que yo uso aquí de borrador, y podrías poner, de profe, esto es una u a la 10, entonces sería 10u a la 9, y bueno, por u', ah, bueno, entonces ya aquí está u y aquí está la derivada, entonces ya pues, terminas de hacerlo. ¿Me entienden? Ustedes pueden usar la letra u desde el inicio siempre y cuando me digan quién es u. Ustedes ponen si u es tal expresión, su derivada es tanto, entonces y lo plantean, ¿verdad? Así está bien como está aquí. Este es un ejercicio de un paso, o sea, de una regla de la cadena de 1, ¿verdad? Hay dos funciones compuestas, entonces se deriva aquí lo de adentro una vez. Vamos a hacer una con logaritmo para que vean cómo se ve. Vamos a bajar un poquito acá, que se vea aquí la fórmula. Y vamos a poner que ese es el ejemplo 2. Okay, ejemplo 2. Ok, a mí me dan, a ver, en rojo lo puse. Logaritmo natural y pongo acá, le pongamos 1 menos 2x a la 5. Así está bien, que hay dos funciones compuestas. La que está más afuera del logaritmo, la que está más adentro es el polinomio. Entonces usted dice, ah, bueno, la que está adentro es u. Entonces si usted quiere escribe así, u es igual a 1 menos 2x a la 5. Entonces usted me escribe aquí, y es logaritmo de u. Entonces escribes y' es, y usas tu fórmula, ya la puedes tener escrita, es u' sobre u. Y ya, entonces aquí está esto, ¿verdad? Ya solo falta poner qué significa u' y qué significa u. Lo puedes hacer aquí mismo, sería, esto es u, hay que derivarlo, y abajo va u, nada más. Entonces te falta el paso de escribir la derivada de esto, que sería la derivada de 1 es 0. 5 baja a multiplicar, x queda a la 4. Y simplificando al máximo, pues ese 0, ¿para qué lo vamos a escribir? Ponemos menos 10 y x a la 4, solillos. Y abajo 1 menos 2, que no se juntan porque 2 está pegado a x a la 5. Entonces ya ahí terminó. Así está bien, con que lo escriba así está bien. O usted lo escribe sin usar la u aquí, sino que nada más lo plantea, ¿verdad? Esto de la u a algunos les queda más fácil para entender, ¿verdad? Pero usted me puede poner aquí si u es igual a tanto, para que yo entienda quién es u. Si usted no lo declara en un ejercicio, lo tengo que sobreentender y así no, ¿verdad? Y otra que les voy a poner es esta potencia. A ver, ya puse
Sí, que se confunde mucho la 1 y la 3. Sí, normalmente se confunde en regla de la cadena. Vamos a ponerle aquí la 3. Queda muy abajito. Bueno, vamos a poner ejemplo 3. Perdón. Okay, aquí queda la fórmula. Entonces, de una exponencial sería una base, cualquier número, y un exponente. Yo aquí pongo usualmente, qué sé yo, pongamos una... Quiero hacer uno de 2 pasos nada más. Pongámoslo así. Ok. Aquí lo pueden identificar así. Esta es la función. Y aquí hay un 2 a la u. ¿Verdad? Entonces usted puede ponerme, ah, profe, esto es como 2 elevado a algo. Ese algo es 5 raíz de x. Entonces, si usted puso u, usted ocupa la derivada de u. Entonces, usted pone como u' es, y entonces aquí yo les voy a poner el paso, sería 5, 1/2, x a la menos 1/2. ¿Okay? Estoy pasando de raíz a exponente fraccionario y aquí derivé. ¿Okay? Esto queda como 5/2. Ahorita van a decir, profe, ¿de dónde? Bueno, usted hace los pasos suficientes para que me crea que esta es la derivada. Yo aquí estoy poniendo de una vez, estoy haciendo el cálculo mental y aquí como más simplificado se vería así la derivada, ¿verdad? U' se ve así. Bueno, vamos a poner entonces cómo queda. Me quedaría la derivada de y, que es esta regla, que la de la exponencial es ella misma, logaritmo de la base, y por regla de la cadena, u'. ¿Ves? Y te voy a entender porque aquí me dijiste quién era u, usted lo planteó. Ah, ok, entonces ya nada más te queda escribirlo, vea. 2 a la u es 2 a la 5 raíz de x. Logaritmo natural de 2 es eso, nada más, no hay una u. Y u' ya lo hiciste aquí en una sección, entonces te queda 5 arriba, 2 abajo y raíz de x abajo. Si voy a simplificar, yo veo muchos 2, pero no puedo despegar este 2 del logaritmo, ni puedo despegar este 2 del exponente, entonces este otro 2 se queda así. Me parece que podemos dejar ordenado así como de constantes fáciles a más difíciles, aparte que no es constante, sino que ya es función, y abajo constante adelante y función de segundo, porque siempre escribimos constantes adelante, pero no está mal. Así ya aquí ya uno le puede dar el punto si ya hizo eso. ¿Ves? Esta parte de aquí. Entonces lo que yo quiero es que ustedes refuercen, digamos, aquí un ejemplo inventado. Vamos a poner otro. Yo pondría una función que sea, creo que ya hice una igual. Ajá, ya hice potencia y potencia, o sea, polinomios y polinomios. Pongamos aquí una sencilla. 3e a la x más 1 elevado a la 2. Yo tengo que ver que aquí hay dos cosas compuestas, ¿ok? Hay algo a la 2. Eso es como decir x a la 2. ¿Okay? Eso es u a la 2. Está la función elevar al cuadrado y está la función, la otra es 3e a la x más 1. ¿Y quién está dentro de la otra? ¿Quién está dentro? La exponencial, ¿verdad? Con estos números. Entonces ese es u, ¿verdad? Entonces yo digo, ah, bueno, yo identifico la que está dentro y le pongo u. Puedo tener una composición de 3, ahorita yo voy a explicar solo de 2, ¿verdad? Con eso me basta. Aquí yo puedo poner, ok, bueno, dice la profe que plantee así, yo esto lo identifiqué, vamos a borrar esto que identifiqué. La profe me dice que puedo usar esta parte de la hojita, porque los ejercicios aquí van para abajo, aquí caben. Este es tu borrador o
no borrador, como que no lo tome en cuenta, o sea, sí lo voy a tomar en cuenta. Y usted aquí pone pasos parciales y aquí compone todo. Entonces, usted aquí puede poner u es 3e a la x más 1. Tranquilo, lo ordena. La derivada es derivar la función. Aquí con los pasos que se vean, eso sería, la constante se mantiene porque multiplica, la exponencial, la derivada es ella misma, y la derivada de 1 es 0. Bueno, da 3e a la x. ¿Por qué derivo? Porque se ocupa la derivada. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa aparece aquí? Elevar a la 2. Entonces, si usted quiere, lo copia. U a la 2. Cuando lo derivo, es fácil. Bajo el 2, pongo u a la 1, ¿verdad? Esto es un 1, así 1. Y la derivada va de lo de adentro de u, ¿verdad? Si usted quiere copiar esto, o sea, esto no, aquí lo vas a hacer, ¿verdad? Aquí va a quedar desarrollado. La derivada de lo de adentro es lo que uno tiene que hacer aquí los pasos aparte o en el mismo ejercicio, pero a mí me da a veces temor enredarme, entonces a mí me gusta mucho ver así. También porque, vean, si ustedes se equivocan, entre tanto símbolo tal vez no lo ven. Si tienen secciones hechas aquí, y usted dice, ay, yo creo que tengo un error o no me da, y ya revisan, mira, puse un 0 y era 3, ¿verdad? Es más fácil verlo aquí porque es una sección nada más. Ok, la derivada. Entonces aquí vamos a hacer todo el planteo. Se dice, bueno, la cosa que me dieron hay que derivarla. ¿Y eso qué es? Entonces, al cuadrado es 2, o sea, esto, ¿verdad? Estoy acá. U al cuadrado, 2 por u a la 1 por la derivada, así, ¿verdad? Que se vea que es ganchito. Aquí, la derivada de u. Entonces ya se nota, este es u, este es u, y todo esto aquí dice u'. Y ahora nada más terminas. ¿Qué hay que hacer? 2, no hay que hacer nada. Lo demás se copia. Puedo ponerlo ya sin el a la 1. Y esta derivada, si la pienso aquí me enredo, no va a pasar porque yo lo tengo aquí en limpio. Es poner esto, ¿verdad? Vea que por cada paso aquí que usted piense que hubieras tenido que copiar todo. Y que, bueno, qué pereza o qué. Profe, ¿no se tenía que elevar a la 2? ¿Elevar a la 2 a quién? El 13 a la x más 1. Porque es u, no. Aquí está u a la 2. U a la 2. Y estoy diciendo que lo voy a derivar, entonces ya aplico la regla, que es bajar el exponente. Te fijas, aquí está el exponente porque no he derivado, nada más está el símbolo. Aquí ya ejecuto la derivación, entonces por eso el 2 aparece afuera y ahora aparece a la 1. No sé si me entendés ahí. Si me voy a Sí, entender. yo entiendo. Ajá. Si pones el prima todavía no haces los cambios. En el siguiente paso, cuando ya quitas el prima, entonces pones el exponente aquí, ya haces los cambios. Este tiene el prima porque es la regla de la cadena. Él sale en el siguiente paso, ¿verdad? Derivar todo global es esta sección y derivar lo de adentro. Esta sección solo se sigue copiando y la derivada de lo de adentro se hace. Ya llega un punto en que esto uno lo hace mental porque son pequeñas, ¿verdad? Y podemos ver ejemplos de ya 3 funciones compuestas y demás, pero para el examen, digamos, ahorita está bien así, y lo que vamos a hacer para el lunes es reforzar un poco más, ¿verdad? Ver más regla de la cadena, y yo haría una composición de dos funciones para el examen, y me queda solo un tipo de pregunta que es calcular la recta tangente, que es algo muy sencillo, pero lo hacemos en la otra clase. Lo que me interesa ahorita es que refuercen derivar esas reglas de derivación y regla de la cadena, que lo de recta tangente es una cosita de 10 minutos nada más, y practicar, pero no es complejo, ya depende de toda esta información que hemos visto hoy.